Ok, entonces estábamos hablando de funciones y yo creo que para recordar, acuérdense que nosotros nada más vamos a estar considerando funciones que van de un subconjunto de números reales a números reales, ¿no? Es decir, nuestras parejas van a ser a un número real, le asigno otro uno y solo un uno, otro número real, ¿no? Y regularmente trabajamos como con una regla de correspondencia, ¿no? A la cual llamamos f de x, que es la que estamos pensando como la maquinita a la cual tú le metes x para obtener su pareja, ¿no? Que se llama f de x. Otra vez como ejemplo, pues nada más por decir algo, si alguien me tira una función, una regla de correspondencia, me va a dar algo del siguiente estilo, y entonces yo lo pienso, mi regla de correspondencia la pienso como una maquinita que me avienta la pareja del número que yo le meto, ¿no? En este caso, como hacían sus maestros de la primaria, ponían una tablita y decían, ah, si tú metes un número X, la regla de correspondencia te avienta a su pareja. En este caso, por ejemplo, el cero está relacionado con el 2, el uno está relacionado con el 5, no sé, el menos uno está relacionado también con el 5 y así, ¿no? Entonces, esta de aquí se llama regla de correspondencia, ¿no? Regla de correspondencia. Y si tú te preguntas por el dominio de una función, entonces el dominio es, lo voy a escribir por acá, el dominio es todas las x, bueno, se llama, le vamos a poner ya nombre bien, ¿no? Este es el dominio máximo de definición, y ese se define como todos los números reales, son todos los números reales que cumplen que f de x está bien definido, ¿no? Está bien definido. Y si bien definido. Y si no te gusta la palabra bien definido, podrías poner en lugar de eso, este, f de x es un número. O si no te gusta esa frase, también puedes decir f de x tiene sentido. Y si no te gusta esa frase, también podrías decir algo así como este, f de x, la regla de correspondencia se le puede aplicar a x, perdón. Sí, a ver, lo voy a poner así. La regla de correspondencia se le puede aplicar a x. Sí, está bien. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Nomás estamos repasando lo que vimos la clase pasada. Espero que todo el mundo esté de acuerdo en que ya habíamos dicho esto que está escrito aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, esta regla de correspondencia se le puede aplicar a todos los números reales, ¿no? Cualquier número real lo puedes elevar al cuadrado, lo puedes multiplicar por 3 y luego le puedes sumar 2 y entonces uno concluye de aquí que el dominio de esta función es todos los números reales, ¿no? ¿Sí está bien, jóvenes o no? Bueno, a ver, cuando uno quiere calcular dominios,
regularmente hay dos cosas de las que uno se tiene que preocupar, ¿no? Este, por ejemplo, si uno define f de x, digamos, uno entre x, voy a poner cosas muy facilitas, y digamos f de x, la raíz cuadrada, digamos, de x más uno, ¿no? Y entonces, regularmente, cuando te echan una regla de correspondencia, dos cosas por las que hay que preocuparse, esto de que f de x tenga sentido, que la regla de correspondencia se le pueda aplicar al número, hay que preocuparse esencialmente de dos cosas, ¿no? La primera es que nunca dividas entre cero, que por ejemplo en este caso particular, para esta función, la regla de correspondencia solo tiene sentido si x es distinto de cero, ¿no? Porque si x es igual a cero, estarías dividiendo entre cero y pues esta fórmula no tiene sentido en ese caso, ¿no? Y entonces, nada más para decirlo, aquí el dominio máximo de definición sería pues todos los números reales excepto el cero. Y así se escribe todos los números reales excepto el cero, pero si quieres escribir todos los números reales excepto el cero también está bien. Y para la segunda, para la de abajo, hay que, dices, pues esta cosa tiene sentido, la raíz cuadrada tiene sentido, si solo si lo de adentro de la casita, así dicen mis maestros de la primaria, es positivo, ¿no? Y entonces, para que esto tenga sentido, yo me tengo que asegurar que x más uno tiene que ser mayor que cero. O en otras palabras, x tiene que ser mayor o igual que cero, ¿no? Porque tiene sentido para cosas mayores o iguales que cero. O en otras palabras, x tiene que ser mayor que menos uno. Y ya podrías decir, el dominio son todos los números que sean mayores o iguales que menos uno. O si lo quieres escribir de otra manera, tienes una notación súper bonita que te dice que el dominio en realidad es el intervalo desde uno hasta infinito, ¿no? Entonces este es el dominio. Otra vez. ¿Alguna pregunta aquí al respecto? Nomás estamos haciendo un repaso rápido de lo que vimos ayer. ¿Nadie? ¿Todo claro? Todo bien. Todo bien, dicen todo el mundo dice que todo bien. Claro, Entonces, a ver, ¿qué hay que recordar de lo que vimos ayer? ¿Qué es lo que estoy tratando de enfatizar el día de hoy? Una función son parejas, siempre son parejas, y lo importante es la regla de correspondencia. ¿Por qué lo importante es la regla de correspondencia? Porque la regla de correspondencia te dice cómo construir las parejas, ¿no? Que fue lo que traté de resaltar aquí en esta parte. La regla de correspondencia te dice cómo formar las parejas. Al cero le toca el 2, al uno le toca el 5, al menos uno le toca el 5, etcétera, ¿no? Y el dominio máximo de definición, si es que no te dan un dominio o si es que no estás interesada en un problema particular, si nomás te llegan y te avientan una regla de correspondencia, como yo hice en este caso, pues tú te preguntas cuál es el dominio máximo de definición y entonces, pues la pregunta es, ¿qué números, cuando yo los meto en esta regla de correspondencia, este, me, a- la regla me avienta otro número o está bien definida o tiene sentido o de veras se le puede aplicar a X? Y dijimos que hay dos cosas que se debe uno de preocupar esencialmente cuando le estás aplicando, cuando quieres calcular el dominio, es estar seguro que nunca estás dividiendo entre cero y estar seguro que las raíces pares, lo de adentro, tiene que ser más grande o igual que cero, ¿sí? Entonces, bueno, nomás es como un repasito otra vez. Y ayer estábamos hablando de una cosa, ¿no? A ver, y entonces, a ver, lo voy a tratar de escribir ahora. Suponte que te dan dos reglas de correspondencia, no sé, nada más por poner algo, voy a poner dos aquí. Este, digamos que f de x es x cuadrada más uno, no sé, y que g de x es, pues no sé, 18x más 2, ¿no? Y entonces, uno se pregunta
si el siguiente símbolo tiene sentido. Y si tiene sentido, ¿qué significa? Bueno, y entonces dices, fíjate que esto lo que te está diciendo aquí es que le apliques esta cosa que está escrita aquí, lo que está diciendo es que le apliques la regla de correspondencia F al número G de X, ¿no? Y entonces tú te preguntas, ¿y será que G de X es un número? Pues si te tomas X que esté en el dominio de la función, o sea, pues de verdad, G de X va a ser un número, ¿no? Y entonces a ese número tú le puedes aplicar F. ¿Sí está más o menos claro lo que estoy diciendo? O sea, uno a lo mejor lo ve un poco más claro si en lugar de ese símbolo general pusiera un símbolo de la siguiente manera, ¿no? Uno se pregunta, ¿y qué es este símbolo que acabo de escribir ahorita, ¿no? Y entonces lo que está diciendo aquí, o como se lee esta cosa, es aplícale la regla de correspondencia F a el número G de cero, ¿no? Y entonces usted pregunta, ¿si quién es el número G de cero? Pues el número G de cero es aquel número que obtienes cuando tú le aplicas cero la regla de correspondencia G. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y entonces este símbolo lo único que significa es, pues a F, ¿qué? A F, ah, aplícalo G de X. G de X tiene como regla de correspondencia 18X más 2, ¿no? Y si tú quieres saber cuánto es F de 18X más 2, pues tienes que aplicar la regla de correspondencia. En este caso ahora, este monito de aquí adentro juega el papel de la X. Y entonces tú dices, ¿qué le hace F a un número? Pues F a un número lo agarra, lo eleva al cuadrado y luego le suma uno, ¿no? Entonces, para calcular F de esta cosa, yo lo que tengo que agarrar es, pues, esa cosa, o sea, lo de adentro del paréntesis, elevarlo al cuadrado y sumarle uno. ¿Sí está bien? O si quisiéramos hacer este ejemplo particular de abajo, f de g de cero, pues uno dice, ¿qué le asigna g al cero? Pues, ¿qué le asigna g al cero? Pues para saber eso, uno tiene que meter cero en esta regla de correspondencia. Y entonces el cero, pues cuando uno pone cero aquí, debe de poner cero acá. Entonces el cero va a dar a 2, ¿no? Lo pongo por aquí, f de g de cero dije que es 2 y entonces f de g de cero es ¿quién? F de 2 que es 4 más 1 5. ¿Sí lo hice bien? Sí, ¿verdad? Y de hecho uno nota que, pues fíjense que si uno, aquí hay una fórmula como más general para este símbolo, y si uno mete el cero en esta fórmula, pues fíjense, obtiene 18 por cero, 0, más 2, 2. 2 al cuadrado es 4, más 1, 5, o sea, obtuvimos lo mismo que obtuvimos acá. ¿Sí está bien o no, jóvenes? Y esta cosa, este símbolo, tiene nombre, se llama la composición de dos funciones, ¿no? Entonces, si tú te tomas, a ver, vamos a decirlo más o menos bien, si tú te tomas una función de algún dominio de los números reales y que va a caer a los números reales, esa va a ser nuestra notación, y te tomas otra función que va de algún dominio, de algún subconjunto de los números reales a los números reales, y quieres definir este símbolo, este, ¿sí? O sea, esto que acabamos de decir arriba, o sea, lo que estoy tratando de decir es que esta va a ser la regla de correspondencia de una nueva función, y esta nueva función tiene nombre, mejor lo escribo bien, a ver, siempre y cuando no sé cómo escribirlo. Lo voy a escribir primero acá abajo lo que dije antes y luego voy a escribir bien arriba lo que quiero decir, ¿no?
uno se preguntaría, ¿qué significa esto, no? Y entonces, cuando uno se pregunta qué significa eso, pues dices, pues esto es agarrarme mi X, meterla allá dentro de G, y si le aplico G, pues eso me va a dar un número. Y luego a ese número le tengo que aplicar F, ¿sí? Eso se llama la composición de dos funciones. Pero ahorita tengo unas preguntas para ustedes. ¿Qué se necesita para que tú de veras puedas aplicar esta regla de correspondencia nueva que estoy tratando de definir? ¿Qué se necesita, jóvenes? Que compartan el mismo dominio. No necesariamente, pero vas progresando. Este, ¿Que están definidas en los reales? si estuvieran definidas en todos los reales, entonces sí debería yo de poder hacer esta operación, pero lastimosamente aquí puse que F está definida en A y que G está definida en B. Que A y B se intersecten al menos en algún punto. Pues a ver, no sé, eh, no creo, pero a ver, vamos haciéndolo por partes, ¿va? Entonces, pues les voy a hacer la misma pregunta, pero dividida en dos partes. ¿Qué necesito yo para que pueda yo aplicarle a XG? O sea, ya nada más me preocupo por G, no me voy a preocupar por F. ¿Qué Que necesito lo yo? Que X está en el dominio. Que X esté en el dominio, ¿no? O sea, yo primero, para que este símbolo tenga sentido, yo necesito que X esté en el dominio de G, ¿no? Si X está en el dominio de G, entonces yo ya puedo hablar de G de X. ¿Sí? ¿Vamos o no? Esa es la primera cosa que tengo que tener. Y la segunda cosa que debo de tener, ahora sí, si X está en el dominio de la G, entonces yo puedo hablar de G de X, ¿no? O sea, le puedo aplicar la regla de correspondencia G a X. Y luego, para yo poder hablar de F de G de X, ¿qué necesito del G de X? Que Que G de G X esté en esté el en el dominio dominio de de F. F. Que G de X esté en el dominio de F, ¿no? Que en este caso se llama A. ¿Sí está bien o no? Entonces, para que este símbolo tenga sentido, para que ese símbolo tenga sentido, ¿qué necesitas tú tener ahora sí ya todo junto? Que B sea el subconjunto de A. No necesariamente. Pues lo que está escrito aquí, pero quiero que me lo digan pues que me lo digan bien. Que ambos sean subconjuntos de un mismo conjunto, así por ejemplo ahí son subconjuntos de los reales, el A y Fíjate el B. que, fíjate que como que todo el mundo tiene la idea, pero no me la dice bien, ¿eh? Es que Necesitas primero. O sea, ¿dónde empieza? A ver, a lo mejor eso es lo que deberíamos de decir. ¿Dónde empieza esta cosa? Que, Esta cosa se llama la composición, ¿eh? Y se denota así, ahorita lo escribimos bien. Pero esta es una función que ¿dónde debería de empezar? O sea, aquí ya lo dijimos, ¿eh? Empieza en B, ¿no? O sea, yo para que esto tenga sentido, yo tengo que empezar con un punto de B, que fue lo que dije acá abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces empieza en B. ¿Sí o no? ¿Y a dónde va a dar? Pues va a dar a unos números reales. Pero se necesita otra cosa, ¿no? que la imagen de G esté en A. Se necesita exactamente eso, Es que la como, imagen de B esté contenida en A. yo lo Y veo no, como islas, profe. ¿No ve que se pueden hacer los dibujos con los conjuntitos así circulares y cosas así? Se puede ver así. ahorita lo decimos con un dibujo. Pero sí todo el mundo está claro de lo que acabo de decir. O sea, esta función, primero necesitas empezar en B, ¿no? Porque pues si no, no puedes aplicar la G, ¿no? Porque se supone que B es el dominio de la función G. Y además necesitas que G de B
esté contenido en A. Vamos a hacer un dibujo como dice, como me dijeron por ahí. Suponte que ahí está, ¿no? Suponte que ahí está. Y ahí está una bolita. Pintémosla. Suponte que aquí está B, ¿no? Y suponte que esta es G y esta es F, ¿no? Y pues van a caer a los números reales. No sé por qué los pinté así. Creo que debería de haber, creo que un mejor dibujo de esto, porque A y B son subconjuntos de los números reales. Vamos a ponerlo de esta manera el dibujo. Los reales son una línea, ¿no? Entonces ponemos los reales ahí. Aquí ponemos los reales y aquí ponemos los reales. Todavía no he dibujado A, ¿eh? A va a ser una mancha por aquí. Pues no sabemos, es un conjunto de reales, entonces podemos poner una mancha. B es una mancha por ahí, ¿no? Pues es un subconjunto de reales. Y bueno, y la F, pues ya ahí está la F. Pero si de pura casualidad, fíjate, lo que estoy diciendo aquí es, si de pura casualidad, empiezas con un punto en A, digamos P, y resulta que cuando tú lo mandas bajo G, esta sería la imagen de G, la imagen P de G, o sea, el número que le asigna G a P es otro número real. Si de pura casualidad tú empezaste con este y no fuiste a caer adentro de B, pues ya no tienes chance de aplicar la F, ¿no? Porque la F solo se aplica a cosas que están en lo verde. Entonces, para que la cosa tenga sentido, voy a poner otro colorcito, espérenme. Para que la cosa tenga sentido, yo necesito empezar con un punto aquí, digamos Q. Lo necesito mandar bajo G. Necesita caer adentro, este es G de Q, de lo verde, para que yo ahora sí tenga derecho de mandarlo con la F, ¿no? Y este sería ya F de G de Q, ¿no? Sin embargo, para el de arriba, pues para el anaranjado, yo sí puedo hacer la composición pensando en estos diagramas, y para el de abajo no puedo, ¿no? Por eso estoy hablando aquí que tengo que garantizar primero empezar acá, ¿no? Y segundo, que la imagen del X vaya a caer adentro de... Ay, lo puse al revés y nadie me dijo nada. Todo el mundo dijo, ah, sí, claro. Este, pero la que empieza aquí, G empieza en B, ¿no? G empieza en B, ya lo escribí todo horrible. G empieza en B, F empieza en A. Sí, está claro el dibujito, ¿les tiene más sentido? Díganme Sí. ustedes, jóvenes, o no. Eso es lo que estoy diciendo acá arriba, ¿no? Nomás en un dibujo. Pues lo estoy tratando de decir en un dibujo. Sí, ahí vamos. Y de Sí. hecho está peor, ¿no? Voy a poner un tercer punto nada más para clarificar esta cosa. Si yo empezara con un punto acá abajo, PQ, digamos R, pues estoy frito, ¿no? Iba a decir estoy jodido, pero supongo que eso es medio grosero. Estoy frito porque ni siquiera le puedo aplicar la G, ¿no? Porque estoy afuera de B, dije que B era lo rojo, ¿no? Y que A era lo verde. Este punto ni siquiera se puede mover porque pues no tiene, o sea, no le puedo aplicar G, ¿no? Pues sí ven como los tres casos que tengo aquí pintados. Pero aquí hablamos de la imagen y nadie me dijo si todo el mundo conoce la imagen o no. Sí, a ver, aquí dijimos dos condiciones. Dijimos, bueno, pues primero tienes que empezar en B, acá arriba. Lo estábamos hablando de esto. Primero tienes que empezar en B, ¿no? Pero también te tienes que asegurar que a la hora que aplicas G, vas a caer adentro de A. Y dijeron, sí, la imagen. Y todo el mundo quedó muy feliz cuando dijeron la imagen. Todo el mundo sabe qué es la imagen. Digo, no lo hemos definido en este curso, por eso lo estoy preguntando. Pues en nuestro ejemplo es lo que te devuelve la maquinita, ¿no? Son los números que de veras la maquinita les pega, ¿no? Con un punto del dominio. Lo voy a escribir acá, abajito, ¿va?
nada más para que quede todo completo. Ay, ching. Si tú tienes una función, digamos, definida en un subconjunto A de los reales y que va a los reales, defines la imagen. Ay, ¿cómo lo ponemos? La imagen de A, que se denota casi siempre como f de A, son todos, y lo voy a poscribir así porque los yes son todos los números reales yes, de tal manera que existe un x en A que cuando yo lo mando bajo la función va a caer al y, ¿no? O sea, son todas las parejas que sí obtengo cuando aplico la función a los puntos del dominio de A. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Sí está bien? ¿Qué es lo que más o menos, qué es lo que más o menos está escrito? Sí, creo que no está escrito en ningún lado, pero lo que estoy diciendo es, ¿cómo calculas la imagen de A? Pues te fijas en todos los puntos que sí les pegó la función, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A ver, no sé si ya estoy mezclando muchas cosas, pero estábamos hablando de composición, ¿verdad? Yo creo que sería mejor hablar de composición, y vamos viendo, ¿no? Sí, ahí vamos. Y entonces, bueno, ya queda claro qué es este simbolito. Ya queda claro qué es este simbolito. Chingos, lo borré un poco. Este simbolito es, se llama la composición de G con F, ¿sí? Y entonces, a ver, lo voy a decir por acá. Definición. Suponte que tú tienes una función que empieza en A y que termina en R, y otra función que empieza en B y termina en los números reales. Si tú tienes una función que cumple lo que acabamos de decir, ¿qué acabamos de decir? Que G de B está contenido en A. O sea, si de pura casualidad tú tienes una función que cumple eso, entonces tú puedes definir una nueva función que se llama la composición o G seguida de F. Bueno, esta cosa se lee de muchas maneras, ¿no? Es la composición, se lee la primera forma que yo sé leerla es la composición de G con F. También algunas personas dicen G seguida de F o F bolita G. No sé, yo le voy a llamar la composición G seguida de F porque así es como me conviene a mí pensarla. Bueno, y esta nueva función sale, ¿en dónde empieza? Ya habíamos dicho, ¿no? Empieza en B, ¿no? Y termina en los reales. Entonces debía haber escogido, entonces, definimos F ¿cómo había dicho yo que era? G seguida de F, que es una función que sale de B y entra en los reales, como la función que tiene regla de correspondencia. Primero agarras X, primero le aplicas G y luego a lo que te salga le aplicas F, ¿no? ¿Sí? Y ya hemos dicho por qué estamos suponiendo esta parte para que esta regla de correspondencia sí tenga sentido, ¿no? Para que yo sí pueda aplicar esa regla de correspondencia. ¿Sí, ahí vamos todos jóvenes o no? Díganme, porque si no me regreso. Creo que sí. Sí, profe, todo bien. Ok, bueno.
Y entonces, pues regularmente a ti te van a llegar y te van a aplicar, bueno, a ver, vamos a comentar varias cosas acerca de la composición, ¿no? La primera es que a ti te pueden llegar y aventar dos funciones, ¿no? Así, súper fácil. F de x igual a x más 1, digamos, y g de x igual a, no sé, 3x más 2. Fíjate que si te avientan dos funciones así, lo primero que tú te deberías de preguntar, ay, a ver, ¿cuál es el dominio de la primera? Y entonces respóndanme en 3 segundos, ¿cuál es el dominio de la primera? Todos los reales. Y el de la segunda, Todos los reales. todos los reales, ¿no? Y si yo, y ahorita vamos viendo eso, y si yo me pregunto por la imagen de esta primera función f, ¿qué me responderían? Todos los reales. ¿Por qué? Porque si a un real le sumas otro real, pues te quedas con otro número real. Esa no es la razón. Porque le puedes meter cualquier número real y te va a sacar otro número real. Sí, pero eso no es, o sea, lo que dijiste es cierto, pero esa no es la razón de que la imagen sea todos los números reales. Porque todo número real puede ser expresado como la suma de un número más uno, ¿no? Entonces, por eso. A ver, dímelo bien. Sí, ahí vas. Todos los reales tienen sentido en esa función. Sí, pero eso es respecto al dominio. La imagen es el reflejo, o sea, entonces tenemos que justificar por qué el reflejo es todos los reales y eso es lo que a mí me cuesta un El, poco. el reflejo, no sé qué es el reflejo, pero bueno. O sea, la imagen, o lo que estoy tratando de decir es que la imagen son todos los números que sí son pareja de alguien, ¿no? ¿Sí me expliqué o no? Más o menos. Este, entonces, fíjense, voy a decir rápido por qué esta tiene imagen todos los reales. Lo voy a decir rápidamente, ¿eh? Entonces, por aquí abajito. Si yo me tomo y un número real, ¿sí? Pues yo a ese y le puedo restar uno, ¿no? ¿Sí o no? ¿Todo el mundo está de acuerdo o no? Y a este monito le llamo x. ¿Alguien me puede decir cuánto es f de x? Es X. Bien. No, es X, es la identidad. No. Es Y. Es y, ¿no? A ver, si quieren le pongo Ah, otro cierto. nombre, perdón. No, no le voy a poner x porque a lo mejor eso los confunde un poco. A ver, otra vez, empecemos otra vez. Me tomo un número real, ¿sí? A ese número real yo le puedo restar uno, que fue lo que dije. Y a ese le llamo P. ¿Alguien me puede decir quién es f de P? Pues f de P, de acuerdo a la regla de correspondencia, pues hay que agarrar P y sumarle uno, ¿no? Pero P vale y menos uno. Entonces lo sustituyo y le sumo uno. Y todo el mundo debe de decir, ah, pues eso es y. ¿Qué acabo de hacer? ¿Hacer una composición? No. Demostrar que la función es suprayectiva. Demostrar que para todo número real existe otro número real, de tal manera que si yo lo mando bajo la función voy a caer a y. ¿Eso qué dice? Que y está en la imagen de esta función, ¿no? ¿Sí está bien o no? A ver, acuérdense que ya alguien por ahí me dijo que esta función salía de todos los reales y entraba, o sea, que su dominio eran todos los números reales, ¿no? Y entonces si me pregunto por la imagen, me tengo que preguntar quiénes son a los que yo les pego con la función. No sé si me explico. Luego vamos a tener un poco más de herramientas para decir que una función no es sobre, o digo que es suprayectiva, o no, todavía no he dicho qué significa eso, pero, o sea, ¿cuál es la imagen de una función? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no, jóvenes?
díganme. A ver, me regreso un poco para acá. ¿Se acuerdan quién era la imagen? La imagen era todos los puntos de tal, o sea, todos los puntos de tal manera que tú podías encontrar a alguien en el dominio que le pegara, bueno, que cuando yo lo mando a este bajo la función, va a dar a Y, ¿no? Y entonces, que probé acá, dije, si yo me tomo cualquier número real, yo puedo encontrar a alguien en el dominio, este mono, de tal manera que cuando yo lo mando bajo la función, voy a caer a Y. ¿Eso qué prueba? Que Y está en la imagen de esta función, y como Y fue cualquier número real, entonces yo tengo que la imagen son todos los números reales. ¿Se entiende o no se entiende, jóvenes? Sí, sí, sí. A ver, voy a hacer el ejemplo 2, ¿no? Voy a hacer el ejemplo 2. A ver, ya me dijeron rápidamente, todo el mundo me dijo hace rato que esta función, su dominio eran todos los números reales. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Aquí hice un poco de trampa porque no les expliqué de dónde yo saqué el P, ¿verdad? Y nadie me reclamó de dónde yo saqué el P. Y entonces, a ver, nos dice la misma pregunta para ustedes. ¿Cuál es la imagen de esta función? ¿Alguna propuesta? Igual todos los reales, ¿no? Igual todos los reales. ¿Por qué? Siempre para todo que te agarres en el dominio vas a encontrar un real, ¿no? No, otra vez estás al Porque revés. yo ya... ¿Puedo intentarlo? Ajá, sí, claro. Porque existe un real... hacemos bueno, quiero hacer el mismo procedimiento que usted hizo con P. Ajá, pero nunca te dije yo cómo saqué P, pero bueno. Sí. A ver, ahora sí te voy a decir cómo saqué P, ¿va? Es la Dices, inversa, ¿no? es la inversa, ¿cómo se saca la inversa? Pero bueno, Despeja X sí, y pero el lo voy a... dominio de la inversa sería la imagen de G de X, Sí, pero ¿no? no sabemos. A ver, espérame un segundo, ¿va? Ahí te Te va, espero. ¿listo? Tómate un Y real, ¿sí? Ustedes tienen no sé de dónde sacaron la idea de que esta función, tiene como imagen todos los números reales. Entonces, pues tómate un Y real. ¿Qué es lo que tú quieres? Lo que tú quieres es un punto que cuando yo le aplique la función vaya a caer exactamente ese Y, ¿no? Entonces yo quiero encontrar, a ver, lo voy a poner aquí. Quiero encontrar un punto en el dominio, pero como yo sé que el dominio son todos los reales, de tal manera que cuando yo aplique f de p, vaya a caer exactamente allí. Eso es lo que yo quiero encontrar. Pues ¿cómo lo encuentro? En este caso es muy fácil, ¿no? Porque dices, pues fíjate cuánto es esto. ¿Cuánto es eso? Jóvenes, dígame alguien rápidamente cuánto es eso que circule. P menos 2 sobre 3. No, lo que 3P más 2, ¿no? circulé, esto que circulé, ¿cuánto es? Eso 3P es más 2. 3p más 2, ¿sí o no? Y yo quiero que 3p más 2 sea igual a y, entonces, ¿qué hago? Si quiero encontrar la p, pues ya tengo una ecuación de donde puedo yo despejar la p, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces ahora sí, p es igual a ¿cuánto? A y menos 2 entre 3, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces, ¿qué acabo de hacer? Pues acabo de encontrar un P que me dice que cuando yo le aplico F a este punto, voy a caer allí. ¿Sí está bien o no, jóvenes? Y de hecho uno lo podría yo escribir por aquí, ¿no? Fíjate que F de Y menos 2 entre 3, de acuerdo a la definición, perdón, no es F, es G. Qué bueno, la gente no me dice nada. Yo escribo puras tonterías y nadie me dice que esta se llamaba G y que esta se llama G, ¿no?
¿Sí, jóvenes o no? Fíjense que si yo me agarro este mono y le aplico la función g, pues ¿qué obtengo? A ver, la función g me dice, agárralo de adentro del paréntesis, multiplícalo por 3. Entonces tengo 3 por y menos 2 entre 3, y luego a lo que te salga le sumas 2. Y ya todo el mundo puede ver que el 3 se va con el 3, te queda y menos 2 más 2, que es igual a y. ¿Sí? Díganme, ¿cómo van? ¿Todo bien o me regreso hasta el principio? Todo bien. ¿Todo bien? Y a ver, alguien por ahí habló, sí, me tomo la inversa y no sé qué, y y no sé cuánto. Y entonces nada más para poner en problemas a ese muchacho que dijo que se tomaba la inversa, pues a ver, tome usted la siguiente función, f de x igual a la raíz ochentava de x cuadrada más 32 más 20, más 32x más 45, todo dividido entre, no sé, entre 4x más 2. Por cierto, ¿alguien me puede decir cuál es el dominio de esa función? Nada más por molestar. Tengo que hacerlo. No, estoy hablando, ahorita pregunté el dominio, ¿eh? Que Y el no estoy. dominio es muy fácil, así es que alguien respóndame en 3 segundos. ¿Cuál es el dominio? Toda X que no sea igual a menos un Bueno, medio, ¿no? Todas las De X hecho, que sean mayores a cero, ¿no? Mayores iguales a cero. no, ya lo todos los dijeron, reales ¿eh? menos el Diferentes de menos un medio. medio. Todos los reales distintos de menos un medio. Y entonces, ¿por qué el dominio es ese? El dominio es ese porque esta es una raíz ochentava, es una raíz par, y entonces yo me tengo que asegurar que lo de adentro sea positivo. Pero si te fijas en lo de adentro, dices, pues no hay bronca, porque, ay, no es cierto, sí hay bronca. Entonces voy a cambiar mi función porque si no sé, sí ven que esto a lo mejor podría ser negativo, porque aquí tengo una X. Entonces, el que me dijo este dominio está mal. Tache. Pero como la cosa se va a hacer bien difícil y yo no quería hacer ese punto ahorita tan difícil, voy a cambiar mi función, ¿eh? Para que sí su dominio sea ese, exactamente ese. Y entonces voy a escribir x cuarta aquí, x cuarta, y aquí voy a escribir x cuadrada. Ahora sí, todo el mundo. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Nadie? Pues ahora sí, Pues el menos que un ya medio. tiene ahí. Ahora sí es ¿no? Ahora sí, palomita. Sí, bueno, antes de seguirle, ¿todo el mundo se dio cuenta por qué tenía problemas con la anterior? Sí, No, yo no, profe. ¿Lo puede repetir, por favor? Es que la anterior decía dentro del paréntesis x cuadrada más 32x más 45. Eso decía hace rato antes de modificarla. Y esto, quién sabe si sea positivo, ¿no? Depende de la x. ¿Sí me explico? Sin embargo, y entonces tendría que hacer un trabajo para decidir cuándo esto es positivo. O sea, tendría que resolver la siguiente desigualdad, ¿no? X cuadrada menos más 32x, más 32x más 45 mayor o igual que 0. Tendría que resolver esto y ver cuál es la respuesta para calcular el dominio. Y pues eso ya implica alguna chamba que no la voy a hacer, pero si tú la quieres hacer, te la dejo de tarea. Sí, ya me expliqué por qué la otra no funcionaba. Yo Sí. lo que quería era una que su dominio fuera, que la pudieran calcular muy fácilmente. Y esta que acabo de escribir, esta nueva, su dominio ahora sí se puede calcular fácilmente. ¿Por qué? Porque si uno se fija en lo que está aquí adentro de la raíz, ese número siempre es positivo, no importa quién sea X, ¿no? Porque X cuarta, no importando quién sea X, siempre es positivo. Y X cuadrada, no importando quién sea X, siempre es positivo. Y bueno, si multiplicas por 32 y sumas 45, pues entonces lo de adentro de la raíz siempre es positivo,
y entonces no tienes problemas cuando sacas la raíz ochentava. ¿Sí está bien o no? ¿Sí? Y entonces la única cosa por la que hay que preocuparse es porque el denominador no sea cero, y el denominador se hace cero únicamente cuando x es un medio, ¿no? Y entonces le quitamos el x un medio y entonces ahora sí ya tenemos el dominio de esta función. Pero lo que yo, al que yo que quería, al que yo quería molestar al muchacho que me habló de la inversa y que me dijo, ay, sí saco la inversa y no sé qué, y la. La siguiente pregunta que les quiero hacer es, a ver, ¿cuál es la imagen de esta función? Y entonces uno se queda, pues quién sabe, ¿no? Y entonces, si uno quisiera hacer un procedimiento como el que hicimos acá arriba, tú dirías, ay, a ver, pues voy a tratar de copiar el procedimiento de acá arriba y vamos a ver que está bien difícil, ¿no? Tú, tú dirías, pues a ver, yo quiero decidir para qué yo puedo encontrar un P de tal manera que f de P sea igual a Y, ¿no? Yo quisiera eso. ¿Sí ahí vamos o no? Y para hacer eso, pues aquí arriba yo planteé una ecuación, la cual era muy fácil porque mi No, función Panza era muy Alegre, fácil. no. Y entonces, ¿quién es f de P en este caso? F de P sería la raíz ochentava de P cuarta más 32P más 45, todo dividido entre 4P más 2. Y eso tendría que ser igual a Y, ¿no? Siguiendo el procedimiento que estoy tratando de hacer acá arriba. Y luego, ¿qué dije? Despejar P. Y luego dices, pues despeja P, ¿no? Y entonces, No, ahora sí, al que me dijo, en mi clase. que sacara la inversa, a ver, despejen P. ¿Tú qué, No Pato? estoy, ¿Tú qué? no estoy diciendo que no se pueda, ¿eh? Solo estoy diciendo que ya no está tan fácil. ¿Sí Está me muy explico? cabrón. ¿Sí me explico o no, jóvenes? Y entonces, calcular la imagen, vamos a cerrarle su micrófono a alguien que está ahí. Creo que ya lo cerró él, pero bueno, no sé. Bueno, ya. ¿Sí me expliqué o no, jóvenes? Díganme. Correcto. Díganme si sí o no. Sí. Sí está bien. O sea, este procedimiento que hicimos acá arriba, pues era muy fácil porque la función era muy fácil, pero si la función es tan más difícil, pues ya no es tan claro cuál es la imagen. Ahora, calcular la imagen es algo difícil, ¿eh? Entonces, va a haber métodos, luego hablamos de eso, pero calcular la imagen ya es un problema un poco más difícil que, por ejemplo, calcular el dominio. ¿Me expliqué o no me expliqué? Pero ¿de qué estábamos hablando? A ver, díganme ustedes, porque ya esto fue todo esto que dije ahorita fue como que nos salimos un poquito del tema. Ah, estábamos hablando de esta, ¿verdad? Yo quería componer, a ver, regresemos a nuestro problema original que es este de acá, ¿no? Yo quería componer F con G, pero para componer G y F tengo que asegurarme que de veras cumplan estas propiedades. Ahora sí díganme todo el mundo, ¿esta F y esta G cumplen con esta propiedad? Sí, ¿Por qué? porque sus dominios e imágenes son iguales. Porque sus dominios e imágenes, todos son iguales, ¿no? O sea, el dominio de F eran los números reales, el dominio de G eran los números reales, la imagen de F eran los números reales, la imagen de G eran los números reales, entonces, pues todos son, o sea, todos esos conjuntos son el mismo, todos los números reales. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y entonces yo tengo derecho, y lo voy a poner por aquí, aunque se vea horrible, ni modo, yo tengo derecho de hacer esta composición, ¿no? O sea, yo podría hablar de G seguida de F, ¿no? ¿Sí o no? Pero también podría hablar de F
seguida de G, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque, pues, ¿cómo se llama? Todo se cumple, pues, tanto las imágenes como los dominios, etcétera, son iguales. ¿Alguien me puede decir fórmulas para estas dos rápidamente? ¿Nadie? ¿Me va a decir? Sí, 3x más 3 es la primera. 3x más 3, ya simplificada y todo. Pues si alguien lo duda puede contradecirme eso. ¿Y la otra? Y la otra es 3x más 5. Ay, espero que esté bien. ¿Alguien quiere contradecirlo o no? ¿Todo el mundo las calculó en su casa o no? Bueno, Tres nadie x lo... más 3, ¿no? Ah, No bueno. sé, Ah, yo no bueno, las hice. Yo no las hice, por eso estoy preguntando. ok, ok. Bueno, a ver, vamos a hacerla rápido aquí, nomás, para decirlo, ¿no? F de g de x es f de 3x más 2, ¿no? Pero f de 3x más 2 no es otra cosa que 3x más 2, o sea, agarras lo de dentro del paréntesis, lo pones, más 1, ¿no? Y entonces sí te queda efectivamente 3x más 3. ¿Sí? ¿Todo el mundo claro? Y la otra, pues supongo que ha de ser igual de fácil. G de f de x, pues no es otra cosa que g de x más 1, ¿no? Y g de x más 1, según la regla de correspondencia de g, no es otra cosa que g aplicas, bueno, lo que está dentro del paréntesis, chin, ya lo puse mal, ¿eh? G de x más 1 no es otra cosa que agarras lo de adentro del paréntesis y lo multiplicas por 3, o sea, te queda 3 por x más 1, y luego a eso le sumas 2. ¿Sí? Ahí vamos. Y entonces te queda 3x más 3 más 2, que efectivamente es 3x más 5, como nos habían dicho. ¿Sí, todo el mundo o no? Sí, sí. Profe, ¿Sí? entonces, disculpe la interrupción. Claro, tú pregúntame. Haciendo ya un resumen antes de irnos al receso, entonces aquí lo importante en las composiciones es cerciorarnos que se satisfaga la propiedad de la definición, ¿no? Ajá. Ok, eso es Eso es, lo importante, lo necesario. eso es lo necesario. No Ok, es lo importante, ¿eh? Lo importante lo voy a decir hasta la próxima clase, digo, la próxima hora. ok, O sea, las composiciones son importantes por la razón que voy a tratar de discutir con ustedes la próxima hora. Pero solo estoy diciendo qué condiciones debe de cumplir tus funciones para que las puedas componer, ¿no? ¿Sí? Para que tenga sentido hablar de la composición, ¿me explico? O sea, ese es el resumen de lo que hemos dicho hasta ahorita. O sea, hiciste un buen resumen en pocas palabras. Y creo que es hora de irnos a nuestro sándwich. ¿Qué? Regresamos 12:10, ¿no? A menos que alguien tenga alguna otra pregunta, díganme. Nadie dijo nada. Los voy a dejar de grabar y